un minuto nada más para saludar y dar la bienvenida a nombre del Comité Científico del Congreso Nacional de Historia Bicentenario y agradecer a las moderadoras. Nos van a acompañar este viernes, hoy día, Francesca de Negri, Mariana Libertad Suárez y Luz Vargas. Les agradezco mucho esta compañía y su tiempo. También a las y los ponentes que han enviado sus ponencias, al equipo de soporte que ayuda tanto en la organización. Entonces, solamente eso, y bueno, estamos aquí conmemorando el bicentenario y con todas las tareas que tenemos a cuestas para salir adelante. Muchas gracias por la colaboración, por la compañía, por el compromiso. Gracias, María Emma. Buenos días a todas, a todos y a todes a esta última jornada del Congreso Nacional de Historia Bicentenario y a la primera mesa de esta última jornada. En esta oportunidad tenemos 3 ponentes y las voy a presentar en orden de intervención. Ellas son Claudia Núñez, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuya ponencia se titula Interpelaciones caudillistas, la mariscala y las transgresiones queer del campo de batalla. Luego interviene Ivette Arias, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una ponencia que lleva como título una pregunta: ¿quiénes fueron las beneficiadas de la Orden del Sol y la Medalla Bolívar, 1822-1826? Y finalmente cierra la mesa Stephanie Ramos Dolorier, de la Universidad Federal de Juiz de Fora, con Memoria y Olvido, participación de Antonia Moreno durante la campaña de la Breña, Andes Centrales, 1881-1883. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias a las ponentes. Cada una tiene 20 minutos para presentar sus trabajos. Al final de las 3 ponencias vamos a estar listas para recibir sus preguntas, sus comentarios, sus consultas. Adelante, Claudia. Muchas gracias, Francesca, y muchas gracias también al Proyecto Especial Bicentenario por organizar este congreso. Y quiero iniciar pensando un poco en el contexto político que atraviesa nuestro país, como un ejercicio de mea culpa de quien escribe, piensa y en lo posible ofrece historias. No puedo mentir, y quizás sea una sensación que compartimos con colegas presentes en este espacio académico, que los hechos que se han suscitado en las últimas semanas resuenan a una suerte de déjà vu histórico que paradójicamente sucede a puertas de cumplir 200 años de independencia. Parece que el bicentenario, más allá de los festejos, eventos e infinidad de celebraciones pactadas, tiene una agenda y sobre todo una agencia propia. Los mismos espacios que hace 200 siglos eran abarrotados por personas que miraban expectantes una transformación ineludible del discurrir de sus vidas, hoy son tomados por las voces y acciones de grupos que se debaten entre guardar el privilegio de la colonialidad o ser interpelados por el cambio. Es en este tipo de contextos de fragmentación e interpelación y sin duda de profunda angustia donde se circunscribe mi relato. Quiero partir de la invitación a posicionar nuestros cuerpos y emociones del presente y trasladarlas a un Perú muy similar en muchos sentidos, pero de hace 200 años. Y que juntas, juntos, juntes, podamos recordar que nuestra historia no solo está escrita por los rostros de quien aparece en las portadas de un diario o en la edición estelar de un noticiero. A quien la historia, en realidad la historia hegemónica, le ha dado el privilegio de tener su nombre impreso en sus páginas. Sino por el contrario, debería construirse desde nuestras voces, experiencias, luchas, miradas. Entonces, ¿cómo escribir y narrar una historia alejada del síndrome de los grandes nombres y de los grandes hombres, y tratar de elaborar una forma divergente de encontrarnos con nuestro pasado y así, quizá, accionar de manera distinta a nuestro presente y nuestro futuro? El Perú es un país que ha cimentado su imaginario político sobre la idea de la masculinidad como la única vía de poder posible.
con una imagen fijada del personaje que se para frente a la multitud enardecida en una plaza pública para narrar cómo será el nuevo dueño de nuestro destino. No solo eso, sino que la política siempre ha estado marcada por un sello de heterosexualidad, catolicismo y formalidades cisgénero que me llevan a preguntar, ¿realmente es así? ¿Realmente fue así? ¿O es una historia que los historiadores han creado, sostenido y repetido al punto de negar otras posibilidades? Claude Lefort diría que cuando en la sociedad los fundamentos del orden político se quiebran, la posibilidad de un desajuste queda abierta. Entonces es necesario entender que cuando un antiguo orden se rompe, los espacios quebrados dan lugar a figuras, historias y personas que no volverán a mostrarse de manera tan visible cuando un nuevo orden se consolide y se imponga nuevamente. Para entender el caos como oportunidad de insurgencia de agencias no hegemónicas, he elegido usar al personaje de Francisca Zubiaga, la mariscala, para retratar estas divergencias históricas no exploradas en nuestros primeros años de independencia y encontrar a lo que me gusta denominar objetos históricos no identificados. El escenario que comienza a construir Zubiaga en la recién instalada independencia es uno que se regía por una suerte de leitmotiv: sin Dios, sin patria y sin amo. Sin Dios, que rija el nuevo orden que las nuevas élites políticas están erigiendo en su ciudad; sin patria española, que la ate a su pasado; y sin amo, sino como un socio político que ella elige sin intermediarios. Vamos a explorar brevemente estos tres pilares. Sin amo. Para la llegada de Gamarra y Zubiaga al Cusco, la batalla de Ayacucho había consolidado la independencia del país y Francisca decide consolidar su propia independencia contrayendo nupcias sin la autorización de sus padres con el militar patriota Agustín Gamarra, cuestionando así la Real Pragmática que durante el periodo colonial había sido un vehículo importante para cancelar cualquier tipo de unión que no se dé entre iguales. Pero en este periodo liminal, ¿qué es considerado desigual? En un momento donde la movilidad social comienza a marcar un elemento importante en la configuración de la nueva sociedad republicana. Es 1825, una pareja conformada por la hija de un español de solo 22 años y un mestizo viudo de 40, entran a lomo de caballo a su ciudad natal, un lugar que materializa de manera excepcional la dicotomía emocional que viene atravesando todo el país. Cusco, último bastión colonial, pero también el escenario de los dos levantamientos más grandes contra la corona española, el de 1780, la revolución de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, y el de 1814, la revolución liderada por los hermanos Angulo, da la bienvenida a los nuevos prefectos de la ciudad que llevan el encargo de construir un nuevo orden republicano. El matrimonio Zubiaga-Gamarra o Gamarra-Zubiaga no es más un matrimonio entre familias, sino entre individuos que han decidido de manera exprofesa y profana unirse bajo una alianza política y afectiva, que comienza a consolidarse cuando asumen la prefectura cusqueña y llega a su punto más alto cuando juntos gobernarán el país. Esta decisión nos enfrenta a la primera ruptura: rechazar el gobierno de los padres. La segunda ruptura la he denominado sin patria. La medalla de honor creada por Bolívar en febrero de 1825 tenía como fin reivindicar y reconocer la labor patriótica por la consecución de la independencia y premiar, en algunos casos con puestos dentro del gobierno, a los agentes más importantes de la gesta emancipatoria. Para diciembre del mismo año, el reconocimiento también sería extendido a las mujeres, las cuales podían ser reconocidas en dos esferas. La primera, relacionada a las mujeres que participaron directamente dentro de la gesta independentista, como el caso, por ejemplo, de Juana Noín, que fue perseguida por el gobierno español por haber apoyado el levantamiento de los hermanos Angulo, o la de Ventura Peralta, mujer condecorada por Gamarra por su decidido patriotismo al servir como coronela en el tiempo de los Angulo. Y en un segundo grupo, a las viudas de los soldados que pelearon junto al ejército patriota, a quienes también se les reconoció pensiones dependiendo el tipo de servicio que brindaron sus esposos. Junto a estas mujeres que comienzan a tomar protagonismo dentro de una nueva esfera pública republicana cusqueña, Francisca Zubiaga sería la primera en recibir la condecoración dentro de la ciudad. Sin embargo, ningún registro refiere participación alguna de Zubiaga en las luchas de la independencia. Sin embargo, tomaría tan solo 2 meses para que la condecoración creada por el caraqueño sea otorgada a doña Pancha Gamarra, reafirmando así su pertenencia a la esfera más alta del poder político cusqueño. Este segundo quiebre se da con la patria paterna, la española, el eje sobre el que gravitó buena parte de su vida, su identidad más temprana y que ahora debe rechazar de manera categórica a fin de construir un nuevo yo. España no es más la patria a la que mira, sino es aquella que debe ser eliminada del imaginario y debe ser reemplazada y habitada por una nueva idea de nación, de ciudadanos y de ciudadanas.
sin Dios. La llegada de la República a Cusco con los Subiaga Gamarra a la cabeza plantea un reordenamiento de los poderes, sobre todo aquellos que permitan desarticular el orden ibérico que aún se mantenía instalado en la ciudad. Es así que la estrategia política de la nueva prefectura cusqueña inicia una campaña contra el eje más importante del poder virreinal, la Iglesia. Sokolow menciona que hasta ese momento la educación había sido un privilegio de las élites destinado casi con exclusividad al sexo masculino, donde las mujeres eran tan solo subsidiarias y cuya educación dependía del entorno familiar. Así, la educación, marcadamente diferenciada entre hombres y mujeres, que determinó en buena parte la educación colonial cusqueña, encontraría cambios importantes durante la prefectura de los Subiaga Gamarra, y que marcaría un cambio sustancial para décadas sucesivas, representando así un empuje casi irreversible en la ciudad. El 16 de julio de 1825 se funda el Colegio Educandas de Cusco, destinado a la educación femenina de la ciudad, y como muestra del firme apoyo al nuevo sistema, las nuevas cabezas republicanas de la ciudad tomarán la decisión de brindarle autonomía al proyecto educativo femenino, sustentando así su financiamiento, desligado de lo que originalmente sería los rezagos o las obras un poco del Colegio de Ciencias, ¿no? Para esto se designará las rentas del convento de San Agustín y Recoleta a la nueva institución femenina. Esta reasignación de recursos de la Iglesia a financiar las nuevas entidades republicanas será una de las primeras afrentas al bastión virreinal más importante y que aún guardaba gran poder en la ciudad. Quiero señalar en este punto que el proyecto de Educandas es un proyecto educativo femenino que todavía se mantiene vigente en la ciudad del Cusco después de casi 200 años. Fue el único que sobrevivió a nivel nacional, ya que el proyecto se instaló en ciudades como Ica, Trujillo, sin embargo no tuvieron el mismo éxito que tuvo en Cusco, y esto dado a las rentas, a la autonomía económica que brinda, digamos, esta dupla política. Años después albergaría a la escritora Florinda Mato de Turnes, también estudiaría ahí Trinidad María Enríquez. La segunda estrategia, una vez ganado el espacio educativo, será atacar los privilegios fiscales sobre los cuales se sustentaba también el poder eclesiástico y usar a la prensa para diseminar ideas que removían preceptos estructurales como el celibato y la libre elección. Estos discursos serán rápidamente detenidos por la Iglesia, usando las mismas vías que los Gamarra Subiaga utilizaron para intentar desarmarlos. La dupla política tendrá que desistir en pocos meses de intentar quitar el lugar privilegiado de la Iglesia dentro de la nueva reconfiguración de poder local. Entonces, bajo este escenario donde se cuestiona el poder de los hombres, de la Iglesia, de la patria, es inevitable no pensar en interpelar al personaje que en cierta medida encarna el periodo, el caudillo. Si bien la historia contemporánea reconoce la necesidad de articular nuevos personajes y con ellos nuevas miradas, la historiografía tradicional nos presenta un escenario donde todos los agentes del proceso histórico son hombres y las otras identidades que raramente aparecen lo hacen asumiendo o imitando roles masculinos. Así, la República Peruana, construida bajo los ideales de masculinidad marcados por las figuras de Bolívar y San Martín, cierran el acceso histórico a todos aquellos actores que no encajan en el modelo rígido sobre el que se ha construido el discurso republicano nacional. En este escenario, los actores que no calzan con el modelo incomodan y cuestionan el status quo, quiebran el lugar privilegiado del relato unidireccional donde solo los hombres son agentes políticos de cambio y generadores de memoria histórica. En un tiempo donde la figura del caudillo genera una suerte de monopolio sobre lo que corresponde colocar dentro de la historia oficial de una nación y donde el espacio público se presenta como un ámbito vedado históricamente para otro tipo de agencias, la oportunidad que brinda trabajar sobre una figura como Francisca Subiaga recae en la imperiosa necesidad de complejizar y humanizar la mirada existente sobre el periodo que se ha construido sobre la hipermasculinización de sus personajes. Bajo este contexto, el personaje de la Mariscala es un actor sin puntos cardinales en el discurso hegemónico. Al no poder asignarle un poder genuino y frente a la incapacidad de detenerse para entenderla, la historia nacional ha decidido colocarle en una categoría de personaje de rol cuestionado, generando así una suerte de leyenda negra sobre ella, donde la mayoría de información no recae en fuente documental alguna y que tiende a quedar en el limbo entre la realidad histórica y la ficción literaria. Así vemos cómo Francisca Subiaga y Bernales se presenta en las fuentes tradicionalmente como un personaje liminal que se debate entre la esposa abnegada y fiel y la marimacho hambrienta de poder.
Esta construcción tiene casi 2 siglos, donde la figura de Francisca ha despertado variedad de sentimientos sobre los que han decidido abordar su historia. Un ejemplo de esto es el consagrado historiador Jorge Basadre, quien en su famoso texto, La iniciación de la República, mencionaría que Zubiaga es la encarnación máxima de las rabonas, siendo estas un animal mezcla de cabra y de puma y de perro con llama, desgreñadas y sucias. Pero la lectura sobre la mariscala no se detiene ahí. En el mismo texto, el historiador plantearía la urgencia de realizar un estudio desde un enfoque psiquiátrico, tema que sería recogido años después por el psiquiatra Juan Lastres, quien menciona en su texto. Un hecho conocido, Vox Populi, es que ella padecía de ataques nerviosos, convulsivos, y bien sabemos que casi todos estos enfermos que convulsionan son epilépticos, histéricos, neurópatas o psicópatas. Es por eso que el cuerpo mutilado históricamente de la Mariscala requiere ser recogido desde una nueva narrativa. Hemos iniciado esta exposición intentando retratar cómo durante el caos de los primeros años de independencia, Zubiaga comienza a romper con los órdenes que un tiempo antes hubiera regido casi de manera ineludible su destino. Como he mencionado, Francisca Zubiaga confecciona con cuidado su nuevo traje político para ocupar su rol dentro del nuevo orden republicano. No le tomaría mucho tiempo darse cuenta que su posición no estaría del todo consolidada y legitimada hasta que no contase con la característica más emblemática de este periodo, la manifestación inequívoca de su destreza dentro de los conflictos propios del periodo caudillista, el campo de batalla. La primera incursión de Zubiaga en la batalla se delinea con dificultad dentro de las fuentes y se rastrea de manera más clara a través de los movimientos de Gamarra. Sin embargo, los registros históricos refieren que la llamada prefecta abandona el Cusco en febrero de 1828 para dar el encuentro a Gamarra, que se encontraba en el sur, preparando acciones del ejército a su cargo para invadir Bolivia. Mientras Gamarra se encontraba calculando la forma de retirar las tropas bolivarianas del extremo sur del recién instaurado límite nacional, Francisca Zubiaga incursionaba en el reducto de Pandaro y generaba una revolución contra las tropas de Bolívar en Pari. El Sol del Cusco, el sábado 28 de junio, reportaría la acción de esta manera. Para llegar aquí, redoblé la marcha, porque en el reducto de Pandaro, donde nos alojamos la noche del 25, recibí el aviso por medio de un oficial de una revolución que se preparaba en Paria, la que debió estallar la madrugada del 26. La presencia de Francisca Zubiaga dentro de este espacio, ataviada de un traje de terciopelo azul como una alegoría al color que representaba la fuerza gamarrista, pantalones de paño elaborados en Cusco y espuelas de oro, es un hecho cuidadosamente planificado donde el personaje de la Mariscala comienza a delinearse a través de la construcción de un cuerpo que, desde la lectura del presente, calificaría casi como un despliegue de arte drag. Entendiendo este arte como el uso de la exageración de atributos que decoran de cierta manera los cuerpos para exponer la artificialidad sobre la que se han construido algunas identidades. Butler señala que la idea de mujer es el resultado de una construcción histórica contingente, que queda evidenciada cuando se observa puesta sobre un cuerpo travestido. Así el caudillo, con ropa militar y a caballo, es representado ahora por la Mariscala, en un despliegue performativo que no solo cuestiona su paso en la masculinidad constituida y casi solidificada que tenemos del militar, sino también de toda la tropa. Para Estrella de Diego, en su libro No soy yo, donde explora la teoría del performance, menciona que el que mira forma parte del relato. El que mira una performance forma parte de ella, porque mirar es estar. Este concepto, trasladado al campo de batalla, nos enfrenta a una tropa que está dirigida por un cuerpo histriónico que reconfigura la naturaleza de lo bélico y lo transforma en un espectáculo donde los soldados son casi el ensamble de la escena. Te quedan 4 minutos. El uso de Francisca de un traje militar presenta la absoluta conciencia de la calidad de performance que existe en el personaje del caudillo, los cuales, colocados sobre un cuerpo femenino, sobrepasan la dicotomía del género. La masculinidad, al igual que lo femenino, requiere de una transformación física, la proyección de alegorías reconocidas como los nuevos signos de estos personajes y cuya creación y construcción quedan expuestas cuando son performadas por un cuerpo travestido. Entonces, lo que sucede con la Mariscala en esta incursión en el campo de batalla es el momento cumbre de un intento que debería quedar registrado de cambiar el orden del juego, de pensar en nuevas posibilidades dentro de los espacios que parecían haber agotado las entradas para entenderlos.
Zubiaga, a diferencia de Juana Zurduy o Manuela Sáenz, por ejemplo, que seguramente tienen también una aproximación divergente para narrar estas historias, deciden no ceñirse al uniforme de la tropa, sino que crea un traje que le permite consolidar como un cierre de un primer acto su transformación en el personaje de la mariscala. Decir que Zubiaga usaba el traje militar para camuflarse dentro de las tropas masculinas, tratando de pasar casi inadvertida, creo que a este punto es imposible pensarlo. Lo que sí nos invita a repensar es que este ejercicio directo y casi automático que hemos tenido de calificar a todo lo no masculino como un intento de, debe ser cancelado y nuevamente interpelado y repensado. Francisca Zubiaga no es un personaje masculino ni femenino. La mariscala, cuando toma su ropa militar, activa las ansiedades que devienen del cuerpo que no puede ser encasillado en el clásico mujer que se viste de hombre. Creo que una vez que el género y el sexo sean incorporados en sus sentidos más plásticos para entender todos los ámbitos vedados por las relaciones sociales, la hegemonía masculina no será más un modelo desde donde juzgar. Gracias. Muchas gracias, Stephanie. Pasamos ahora a la segunda ponencia de la mesa, Ivette Arias. El título, les recuerdo, de la ponencia de Ivette es ¿Quiénes fueron las beneficiadas de la Orden del Sol y la Medalla Bolívar, 1822-1826? Adelante, Ivette. Muchas gracias, buenos días a todas y todos. Agradezco el espacio al Congreso del Bicentenario y también a la coordinadora de estas interesantes mesas y también a Francesca por la amabilidad de poder moderar esta mesa. Bueno, inicio. ¿Por qué me pregunto quiénes fueron los beneficiados de la Orden del Sol y la Medalla Bolívar? Lo que sucede es que a veces la participación femenina está encasillada, como también ha sucedido, y muchas veces en realidad ha sido la regla general, en el caso de los procesos militares, se construyen panteones, ¿no? Pero que no llegan a complejizar del todo este proceso, que en este caso es la independencia y que es la fundación prácticamente de la que hoy denominamos Nación Peruana. Bueno, ¿doy inicio? Sí. Gracias. En las últimas décadas, algunas mujeres que participaron en el complejo proceso histórico de la independencia peruana han sido destacadas especialmente mediante biografías. Mujeres que no necesariamente pertenecieron a las élites más encumbradas de las sociedades de la época. Ellas integran un panteón de heroínas de distinto origen social, étnico y regional. Aunque este panteón podría promover la infravaloración de las otras mujeres que no lo conforman, además de la participación femenina en otros espacios, sobre todo en lo cotidiano y lo doméstico. Este proceso histórico se caracterizó por los cambios constantes y entre ellos estuvieron las relacionadas con las ideas que impulsaron situaciones de transición en la que los sujetos modificaron sus comportamientos habituales. Entre estos sujetos estuvieron algunas mujeres. Ello se manifiesta en lo siguiente. Las ideas del gobierno y del pueblo se modifican por la tendencia de los mismos sucesos, el origen de los derechos y de los deberes de ambos. Se busca en nuevos principios y, en fin, las penas y las recompensas varían según el distinto concepto que se forma de la moralidad de las acciones. Esto nos está representando estos cambios bastante fuertes, bastante intensos, al menos en las ideas, ¿no? Ya en la práctica todavía el asunto está por desarrollarse. Durante la independencia peruana, las mujeres fueron reconocidas en calidad de sujetos políticos por su influencia en las acciones locales y regionales, acaecidas en este contexto. La dimensión política femenina fue construida desde la mirada masculina en las fuentes de la época. No obstante, entre líneas, se puede identificar las voluntades de ellas en la formación de un nuevo orden social, político y cultural, en el que fueron ganando protagonismo.
Esta ponencia intenta mostrar una expresión de su reconocimiento como sujetos políticos desde condecoraciones oficiales dadas por los gobiernos independentistas por su patriotismo. Se trata de una investigación preliminar. En 1822, 157 mujeres recibieron la Orden del Sol, 123 laicas y 34 religiosas. En 1825, 24 mujeres obtuvieron la medalla con el busto de Simón Bolívar, empero se indicó que habría más nombres. De sujetos, denunciación a sujetos políticos. Entonces, en principio, las mujeres en los periódicos de la época, y recordemos que hay un diario oficial que era la Gaceta del gobierno, van a ser en principio nombradas. Pero hay una evolución, hay una tendencia a no solamente verlas, o sea, solamente mencionarlas, sino reconociendo su participación política o su peso político. Y es un poco lo que me parece interesante. Pero también tendría que señalar que este devenir no es lineal, sino que hay avances y retrocesos. Por ejemplo, ¿no? Son nombradas en las celebraciones oficiales, por ejemplo, el ingreso de San Martín a Lima, ¿no? Y ellas van a ser nombradas en principio como una cuestión de adornar, digamos, estas festividades, ¿no? Pero luego también es interesante que en estos nombramientos van desarrollándose algunas características que los varones que escriben estos artículos en la prensa consideran que las mujeres, las características principales de las mujeres, ¿no? Entonces hay un énfasis en la naturaleza, supuesta naturaleza débil y emotiva de las mujeres. Se remarca estas características. Por ejemplo, hay un caso que llama la atención, que es de una mujer que en la fiesta de ingreso de San Martín a Lima, hay una mujer que se acerca al Libertador y se arrodilla y le abraza las piernas y ofrece a sus hijos al Ejército Libertador. Eso dice, por ejemplo, un viajero. Pero en un diario, más bien, lo que se indica es que esta misma mujer, la misma acción, pero con un motivo distinto. Lo que dice la prensa es que ella estaba suplicando que el Libertador la ayudase porque su esposo estaba preso de estos prisioneros que el virrey dejó antes de partir de Lima. Entonces, es interesante las dos versiones, pero más allá de eso, lo que une a estas versiones es que, en principio, señalan que San Martín actuó de manera muy calmada, y el otro punto que me parece interesante es que dan a entender que él actuó como un padre con respecto a la actitud de esta señora tan emotiva, ¿no? Pero no solamente es el caso de San Martín, porque cuando se reseñan algunos eventos en el cual están San Martín, pero también Bolívar, sucede lo mismo. O sea, ellos son los padres de los pueblos, ¿no? Y claro, entonces está esta figura del paternalismo, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante porque entonces están caracterizando a los líderes, que en este caso serían San Martín y Bolívar, como los padres de los nuevos ciudadanos, ¿no? Bueno, por otro lado, digamos, este devenir de verlas, de nombrarlas y luego más bien reconocerlas como sujetos, también está marcado por una proclama que en algunas publicaciones y ponencias he profundizado, que se trata de una de 1823, cuando las tropas fidelistas entran a Lima y entonces el gobierno de Ribagüero junto con el Congreso tienen que mudarse al Callao. Y entonces hay esta proclama que tiene dos versiones, una versión castellana impresa y una versión quechua manuscrita. Están tratando de convencer a los soldados indígenas de las tropas fidelistas que se pasen al ejército de Ribagüero.
Pero lo interesante es que, como la mayoría de las proclamas, es anónimo, y el seudónimo usado es Las Peruanas. Y en el título del inicio, ellas se presentan como mujeres indígenas de Lima, ¿no? Entonces, ¿por qué ya hay una transformación ahí? Es que lo que está implicando esta proclama es que ellas se sienten con esa autoridad de tratar de convencer a sus, digamos, iguales, que en este caso serían los indígenas, ¿no?, a que abandonen. Entonces ellas consideran que tienen la autoridad suficiente, ¿no?, para nombrarlos, para convencerlos y para que además esto sea público, ¿no? Eso es un punto importante que habría que considerar. Ahora, para que ustedes se den una idea de estas características, ¿no? Cito esto, ¿no? Dice, tú mismo, oh sexo hermoso, tú mismo servirás de pasto a su encono brutal. Está señalando en el caso de que las tropas fidelistas ingresen a Lima. Dice, tus atractivos te serían débil reparo y tus cadáveres amontonados sobre los que tus esposos e hijos exhalarían el último suspiro. Virtuosas doncellas, armad con vuestras manos a vuestros defensores, o sea, las tropas patriotas. Si la naturaleza os hizo débiles e incapaces de sufrir las fatigas de la guerra, os recompenso con el imperio que os dio sobre los hombres más fuertes. El amor que inspiráis, que es el estímulo más poderoso de las pasiones. Entonces, el énfasis es de la belleza, la vulnerabilidad, porque como son débiles, ¿no?, y esta sensibilidad, pero claro, su arma, que es la belleza, hace que los hombres más fuertes caigan bajo sus pies, ¿no? Estas ideas, insisto, ¿no? O sea, he hablado de la proclama, pero obviamente tienen estas contradicciones, ¿no?, entre los discursos de la época, porque, digamos, el perfilamiento de las mujeres en calidad de sujetos políticos, ¿no?, insistía, tiene este devenir de avance y retroceso. Otro punto que también es interesante en este perfilamiento es el tema de la educación femenina. Y aquí, por ejemplo, una cita. No podrá una tierna madre llenar debidamente una obligación tan precisa si ella misma aún conserva los vicios de una educación servil y descuidada. Esposas tiernas, inspiraréis el sagrado amor a la patria en los pechos de vuestros maridos y seréis, con la imperiosa influencia de vuestras almas, segundas libertadoras. Madres virtuosas, preparéis los héroes que han de sostener nuestros derechos y ciudadanas de un país libre. Emularéis nuestras glorias, ocupadas en las domésticas tareas, modelos de patriotismo y de honor. Llenaréis los grandes destinos que la naturaleza os ha confiado y las esperanzas que en vos cifra la patria. Entonces, aquí también, aunque hay estudios que ya también destacan que las mujeres tengan el principal rol de esposas y madres, esto va a continuar, digamos, en los discursos ilustrados, digamos, de las últimas décadas del siglo XVIII, estas ideas continúan en el proceso de independencia. Entonces, es importante que ahora más bien las mujeres también sean buenas madres y sean las educadoras de sus hijos, los futuros ciudadanos, ¿no? Bueno, ahora pasando al punto de las beneficiadas del Orden del Sol y la Medalla de Simón Bolívar, ¿no? Insisto en que estos reconocimientos también son expresión de ese perfilamiento de las mujeres en calidad de sujetos políticos. Claro que también habría que asumir en principio que estas condecoraciones consistieron en estrategias para ganarse el favor de las élites locales, ¿no? En realidad, en el caso de la Orden del Sol, el primer decreto, ¿no?, que funda esta orden es en 1821. Las mujeres recién ingresan en 1822. Y en el 21 no son nombradas, excepto, y eso por eso que lo puso ahí, que Santa Rosa de Lima fue declarada patrona de la orden, ¿no? Incluso se indicó que los integrantes de la orden tendrían que festejar la fiesta de ella cada 30 de agosto.
Bueno, ya había señalado, pero no está de más reiterar que fueron beneficiadas 157 mujeres, 123 laicas y 34 religiosas. Aunque tendría que decir que Elvira García y García publica una lista de 184 mujeres, que en realidad cuando se hace el conteo en las listas publicadas en la Gaceta Oficial, no coincide. Me parece, entre líneas también, que ella revisó expedientes de la Junta de Purificación que tal vez ¿no? Hayan nombrado a estas mujeres que recibieron el Orden del Sol, cosa que la verdad no he tenido tiempo para verificar. Otro punto que habría que destacar en esta lista publicada, listas, en realidad fueron 2 listas, miento, son 3 listas publicadas en la Gaceta, es que los nombres se reiteran. Puede ser una cuestión simplemente de error de tipeo, ¿no? Pero también lo que me doy cuenta es que sucede que algunas mujeres son nombradas doblemente con algunos apellidos modificados o se da el título nobiliario de algunas y se reitera el nombre de pila en otro espacio, ¿no? Entonces ahí hay reiteración. Y también lo que tendría que decir es que al menos al parecer, eso tengo que verificarlo aún más, 10 mujeres habrían recibido ambas medallas, tanto de la Orden del Sol como de Simón Bolívar. Aquí justamente están de la Orden del Sol. La imagen de la izquierda está sacada de un viajero. Como ven aquí, la banda patriótica que reciben a partir de la Orden del Sol, la banda, la medalla, ¿no? Que les permiten incluso, y diploma, que les permiten salir en las procesiones cívicas y modelarlas. Son estas bandas que están como cruzando del hombro al pecho. Y en los museos peruanos lamentablemente no han quedado estas bandas, pero hay uno en el Museo Histórico Nacional de Argentina en Buenos Aires. Y aquí también quería hacerles rápidamente la comparación de ambos decretos, el decreto que otorga la Orden del Sol y el decreto que otorga la medalla Bolívar, ¿no? Entonces aquí en el de la Orden del Sol dice: el sexo más sensible naturalmente debe ser el patriota, el carácter tierno de sus relaciones en sociedad. Ligóndalo más al país en que nace, predispone doblemente su favor todas las inclinaciones. Y aquí, más bien en la del 1825, es interesante porque en este decreto se va a resaltar aún más el asunto de que ellas son compañeras abnegadas. Y entonces, no solamente de compañeras, sino que son buenas esposas por haber tenido paciencia y apoyar a sus esposos. Paso rápido porque no quiero pasarme el tiempo. La otra pregunta que me hago es: ¿por qué fueron beneficiadas? Bueno, ya les había comentado esto, generalmente provenían de las élites, varias de Lima y de sectores medios, de ahí que fuera una manera de garantizar el apoyo de estos sectores sociales. Se identifican 10 títulos nobiliarios de estas mujeres y se omite su título en la medalla Bolívar. Esa es una de las grandes diferencias en ambos decretos y en ambas listas, ¿no? Algo que también no he podido corroborar, pero sí identificar al menos un par de casos, es que a veces en estas listas coinciden que algunas son hermanas o son parientes, a veces son madre e hija. Eso es algo que me parece que habría que identificar más, pero eso implica trabajo genealógico que todavía no he podido realizar. Otro punto interesante es que algunas también, y al menos un 20% o 30%, son esposas de funcionarios de los gobiernos tanto de San Martín, de Ribagüero, ¿no? Disculpe, y de Bolívar. Y algunos también van a ser beneficiados de la Orden del Sol, sobre todo en calidad de asociados. Eso es interesante. Por otro lado, otra práctica que se identifica en estas listas es que ellas son hijas, hermanas de
digamos, patriotas que están en el ejército o si no están como funcionarios o han sido conspiradores. Entonces ahí hay un tipo de familias de patriotas, por eso lo denomino así. No obstante, otro punto interesante es que una de ellas, Tomás Amat, es la nieta del virrey Amat, que fue beneficiada con la Orden del Sol, y estaba casada con un alférez que pertenecía a la caballería de Caraballo. Y sin duda también está el beneficio de las medallas, corren porque ellas van a hacer muchas muestras de patriotismo, ¿no? Entre ellas están las conspiradoras, como la imagen de María Gisla, marquesa de Gisla, que fue una de las conspiradoras constantes en cuya casa se reunían, ¿no? Por ejemplo, Ribagüero y otros más, ¿no? Y ella en el caso de Lima, pero en el caso de Cusco, por ejemplo, está Brígida Ochoa de Silva, que también, ¿no? Desde muy temprano, cuya familia también estaba involucrada en levantamientos separatistas desde la primera década del siglo XIX, ella también está constantemente involucrada en estas luchas conspiracionistas que finalmente terminan bien, aunque al parecer ella muere en la miseria. Bueno, otro punto es que, aunque nos parezca, digamos, muy de, digamos, beneficio convenido, ¿no? También, sobre todo, las mujeres de la élite más escumbradas se les reconocen porque dieron bailes y recibimientos a los libertadores, ¿no? Ivette, sí. Te quedan 3 minutos. Ok, gracias. Y otro punto es que van a organizar ayudas, por ejemplo, en Ayacucho, donaciones a partir de dinero, joyas, ropa, atención de heridos o deudas porque sus parientes masculinos fallecieron en los campos de batalla. Y el último punto, ya para terminar, es la Orden del Sol y los monasterios. Generalmente, la historiografía ha presentado a los monasterios como bandos de mujeres que van a apoyar a los fidelistas. Pero en realidad sí existieron sectores que apoyaron al bando patriota, a tal punto que, pues, lo que le comenté, 34 religiosas obtuvieron la Orden del Sol, cosa que no sucede para la medalla Bolívar. Definitivamente fue una estrategia para ganarse estas poblaciones, pues sus edificios, a pesar de las murallas que los rodeaban, no frenaron el ingreso de los soldados de ambos bandos que buscaron riquezas de las familias y de las comunidades monacales que poseían capitales por ser prestamistas y propietarios de terrenos urbanos y rurales. Hay una monja de la Encarnación, que fue el primer monasterio de Lima, la Juana Riofrío, que su caso se hace una reseña de su caso en la Gaceta Oficial. Algunas abadesas van a agradecer el otorgamiento de la orden, sin embargo, una religiosa de Santa Rosa, la rechaza. Y hay un caso interesante de exclaustración que fue aprobado ya en 1821 de una monja del monasterio Santa Clara de Trujillo. Y ya leo mis conclusiones para no extenderme. Si se parte de que estas condecoraciones oficiales simplemente fueron estrategias de los libertadores y los gobiernos independientes para garantizar el apoyo de las élites a la causa patriota, abandona las razones de las acciones de las mujeres reconocidas al apoyar la opción separatista y el hecho de que la oficialidad brinda un espacio simbólico en que las mujeres se convirtieron en sujetos políticos. Entre líneas, a pesar de que la mayoría de las beneficiadas provenían de las élites y sectores medios, podemos identificar el esfuerzo, el convencimiento y la lucha de estas mujeres. Aunque ellas no son las heroínas del panteón construido, este grupo femenino heterogéneo complejiza la participación de las peruanas en este trascendente proceso histórico que llamamos independencia peruana. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivette. Ahora pasamos a nuestra tercera y última presentación a cargo de Stephanie Ramos Dolorier. Ella es estudiante de la Universidad Federal de Juiz de Fora.
Y nuevamente les recuerdo el título de su ponencia, es Memoria y Olvido, participación de Antonia Moreno durante la campaña de la Breña, Andes Centrales, 1881-1883. Adelante, Stephanie. Muchas gracias. Bueno, primero, antes de empezar, quiero agradecer también a los organizadores de este Congreso Nacional de Historia. También un agradecimiento especial a Mariana Manarelli por permitirme exponer, ¿no?, este tema de investigación, y también a Francesca por presentarme. Esta investigación, bueno, es un poco más de la reconstrucción histórica, ¿no?, de una mujer que ha sido invisibilizada durante muchos años en nuestra producción historiográfica, y del que he tratado, ¿no?, de rescatar del olvido a esta mujer, y a través de todas las fuentes históricas que han sido muy limitadas, que son limitadas, el tratar de reconstruir cada uno de los acontecimientos que esta mujer ha realizado. Bueno, en primera instancia mencionar también, ¿no?, que la historia de las mujeres y luego los estudios de género han cobrado vida y tomaron forma dentro del quehacer de los historiadores, ¿no? Y la mujer se convirtió en una de las preocupaciones a considerar en el análisis histórico, ¿no? En el Perú, desde inicios de la década del 70, ¿no?, las diversas investigaciones se han concentrado en la explotación y la subordinación de las mujeres bajo los sistemas patriarcales y capitalistas, considerando el problema de la mujer del periodo colonial o republicano. Los investigadores han explorado la complejidad de la participación femenina en la esfera política según su etnicidad, ¿no?, la ubicación geográfica y la clase. Entonces, los cambios de la metodología histórica en los últimos 25 años son bastante evidentes, pero hasta hace poco el modelo de la complementariedad predominaba en todos los periodos. Entonces, aquí los investigadores van viendo lo masculino y lo femenino como algo complementario, incluso en los estudios sobre la cosmografía andina. Recién a mediados del siglo XIX, ¿no?, con la aparición de las primeras publicaciones periódicas femeninas y el surgimiento también del romanticismo literario, las mujeres van ingresando al espacio de la discusión sobre su papel en el proceso de la construcción nacional. La cuestión femenina que prevaleció en diversos periódicos hizo también que algunas mujeres se sintieran limitadas, pero gracias a ello, esa generación de escritoras logró también desafiar los valores familiares y domésticos de la élite peruana. Un autor importante a rescatar es Marisa Villavicencio, quien afirmó que en la historiografía sobre los estudios de género femenino, particularmente han sido importantes los aportes de María Rostorovsky, Irene Silverblatt, Burkett, Mariana Manarelli, Osores, Van Dausen y Macera, entre otros, centrando en las mujeres del Perú prehispánico y en los siglos XVI al XVIII, permitiendo también una mayor gama de temas como género, reivindicación del indígena, participación afrodescendiente, temas de salud, entre otros, y que esto también ha permitido ampliar los horizontes en la historiografía peruana referente a la Guerra del Pacífico. Durante los 4 años que duró esta guerra, ¿no?, se produjeron toda una serie de cambios. En el ámbito político, el Perú tuvo más de 5 jefes de Estado. En el ámbito económico, la depreciación del billete fiscal y la desaparición de la moneda metálica. En el ámbito social, participaron más de 90.000 soldados en general y murieron aproximadamente 23.000 soldados. Y una etapa de esta guerra fue la participación de la población indígena como parte de la resistencia peruana. Esta resistencia ha sido liderada por Andrés Avelino Cáceres, quien reflejó este descontento de la población que encabezó el batallón Cepita en Lima y que posteriormente se trasladaron a los Andes Centrales para continuar. Gran parte de estos guerrilleros y campesinos no tuvieron una instrucción militar de carrera, ¿no?, que lucharon empleando la guerra de guerrillas para frenar el avance de las tropas chilenas. Aquí aparecen también la participación de las mujeres indígenas que iban detrás del soldado, sea su esposo o inclusive compañero designado, para asistirlos en las batallas, ¿no?, dedicándose en su alimentación y el servicio, y quienes también, gracias a los diferentes aportes de investigadoras, esas mujeres han sufrido una violencia física, estructural e inclusive sexual, ¿no? Y esas mujeres han sido llamadas despectivamente como rabonas en el caso peruano y cantineras en el caso chileno.
Es así que las mujeres de élite, mujeres quienes tuvieron el privilegio de ser letradas, a través de sus escritos como sus diarios personales, sus memorias y sus correspondencias, entre otras, registraron el transcurso de esta guerra, brindándonos también otra perspectiva de este conflicto, ¿no? Iniciando aquí por el personaje de Antonio Moreno, cónyuge del general Cáceres, quien formó parte también de esta resistencia. Un punto claro a mencionar es que son pocas las mujeres letradas que lograron atreverse a compartir su vida privada en versión de memorias o autobiografías, ya durante el siglo XIX, ¿no? Sin embargo, la rigurosidad en la investigación histórica, el estudio de la cotidianidad, de las mentalidades, de la historia oral y de la historia de las mujeres, los diarios, memorias o autobiografías no eran del todo aceptadas como fuentes documentales. Ya en la historiografía peruana de inicios de los 90, producida por las historiadoras, quienes visibilizaron y mencionaron las memorias de Antonio Moreno como parte importante de este acontecimiento histórico. Sin embargo, no se realizó un significativo y riguroso análisis, ¿no?, interdisciplinario, dejando de lado una extensa información que nos puede brindar esta fuente, ¿no? Bueno, acá claro mencionar a las investigadoras como Sara Beatriz Guardia, Marisa Villavicencio y Margarita Segarra, quienes han visibilizado la presencia de Antonio Moreno en la Guerra del Pacífico. Bien, bueno, Antonio Moreno nació el 13 de junio de 1845, es natural de Ica, nacida en un pueblo pequeño de San Juan Bautista. Según los testimonios de una de las más conocidas viñetas de Cáceres, que es la señora José Inciso Porras de la Guerra, doña Antonia Moreno pertenecía a una familia acomodada de Ica, se dedicaba a la venta y compra de tierras, y gracias a la revisión dentro del archivo regional de Ica se pueden encontrar recibos u contratos de compra-venta que realizaban la familia directa de Antonio. Sobre la fecha de nacimiento también existen diversas equivocaciones en torno a puesto que en la partida de bautizo de Antonia data de 1845 y no de 1848, como he podido apreciar en diferentes biografías, ¿no? Antonia transcurrió los primeros años de su infancia en su tierra natal, teniendo como escenario la vida rural, ¿no?, iqueña. Recibió también una educación particular por parte de una maestra del pueblo y siempre con la vigilancia de sus padres. A la edad de los 15 años, ella junto con su familia viaja a Lima para conocer. José Inciso Porras mencionaba que Antonia poseía cierta inteligencia y elocuencia al expresarse, poseía una gran capacidad de persuasión y de convencimiento, ¿no?, demostrándolo al frente, ya años posteriores, al frente del Comité de la Resistencia en Lima, consiguiendo no solo personas para enrolarse al ejército de Cáceres, sino también armas y el ánimo que los soldados necesitaban para continuar. Unos años antes del surgimiento del conflicto bélico entre Perú y Chile, contrajo matrimonio con el mariscal Andrés Avellino Cáceres, un hombre audaz, aguerrido y líder de esta resistencia. De hecho, matrimonio tuvieron 3 hijas, ¿no?, Rosa, Hortensia y Sol Aurora, y un varón nacido muerto, que eso ya luego en sus memorias se puede conocer, se tiene conocimiento. De acuerdo con las pocas biografías realizadas sobre dicho personaje, coinciden también en destacar la cualidad de servicio hacia los demás, y esto se evidencia cuando Antonia brinda también su apoyo en el puesto de primeros auxilios, ¿no? Luego, ya años posteriores a esta guerra, su hija Rosa Amelia fallece un 24 de febrero de 1889, a la edad de 13 años, a causa del tifus, que era una enfermedad que en ese entonces no tenía cura. Al iniciarse ya la Guerra del Pacífico, de 1879 a 1883, ha sido delimitada por Jorge Basadre en 4 etapas, ¿no? 4 etapas importantes, entre ellas la campaña naval, la campaña terrestre, la ocupación de Lima y por último la campaña de la Breña. Dicha campaña duró 2 años y 6 meses y fue dirigida por Cáceres y su batallón cacerista. Incluso también los guerrilleros, esto también va a significar una resistencia por parte de un sector de la población que no estaba conforme con la derrota nacional. Sobre la guerra existen interesantes e importantes aportaciones realizadas por el historiador Jorge Basadre, por Carlos Contreras, por Hugo Pereira Plasencia, Nelson Manrique, Carmen McEway, entre otros historiadores e historiadoras.
Bien, en los recuerdos de la campaña de la Breña, que es utilizada como fuente, y ha sido publicado la primera edición, porque ya tiene más de 4 ediciones, la primera edición publicada en 1974 por la editorial Carlos Mila Batres, Antonia aquí narra los hechos de la guerra a través de un personaje que participó activamente, ¿no? Dicha memoria describe cómo fue el inicio de la campaña y su cotidianidad en la llamada resistencia. Un hecho particular fue la decisión de ella de quedarse en el país, dejando de lado la posibilidad de refugiarse en otro lado para intervenir en esta campaña. Antonia Moreno también, en su condición de mujer, tuvo toda la osadía de accionar en conjunto con otras mujeres en esta resistencia. Brindó también apoyo en la medida de sus posibilidades económicas, físicas, y durante esta campaña también asumió ese rol maternal, haciéndose cargo del cuidado de sus 3 hijas, ¿no? En su alimentación, en su vestimenta y en su salud, sobre todo. Y años después recuperarse también de un embarazo fallido. Fue catalogada como la mamacha, que significaba mamá grande, debido al vínculo maternal, incluso mesiánico, que poseía Moreno con los soldados. La educación nacionalista que recibía durante su juventud fue crucial para tomar las armas y su valentía también para enfrentarse a cada una de las oposiciones, vigilancias y persecuciones por parte de las tropas enemigas. Cabe señalar también las diferentes estrategias que Antonia tuvo que realizar para el envío de las armas, de las municiones, mencionando la más popular de ellas, la más popular anécdota, que fue la historia del cañoncito, ¿no? Que es una de las más difundidas. De esta manera, el fin de la guerra provocó también todo un reordenamiento de fronteras entre Chile, Perú, Bolivia, ¿no? Con la firma del Tratado de Ancón el 20 de octubre de 1883, se estableció la perpetuidad de Tarapacá para Chile y Tacna y Arica por un plazo de 10 años, y que luego se debía realizar un plebiscito, ¿no? Ese tratado fue firmemente intolerable para Cáceres, puesto que aún se encontraba resistiendo en la Sierra Central junto con los guerrilleros. Bien, ya póstumamente, ¿no? A esta guerra, durante los 2 gobiernos en los que Cáceres asume la presidencia, el primer gobierno en 1883 a 1890 y el segundo en 1894 a 1895, Antonia va a asumir el puesto de primera dama, ¿no? Particularmente durante el primer gobierno de Cáceres, Antonia comienza a repartir máquinas de coser con el objetivo de que aquellas mujeres empobrecidas, viudas e hijas de los caídos en la batalla de San Juan y de Miraflores puedan generar un sustento, ¿no? Puesto que el Estado se encontraba en una ruina económica y por ende no lograba entregar esas pensiones que eran necesarias a los deudos de los caídos. Por otro lado, las damas de la sociedad también recaudaron fondos para el mantenimiento de la guerra en general y para proveer de armas. Sobre las acciones o proyectos realizados por Antonia en calidad de primera dama, pues no se tiene mucha más información, limitándonos también las fuentes históricas. Como se ha mencionado en muchos otros escritos, Antonia Moreno, luego de terminar el primer gobierno de Cáceres, vivió en Italia e Inglaterra al lado de su marido, en cuyos países fue nombrado cónsul. Esta información la hizo también en diferentes biografías. Sin embargo, no se tiene alguna fuente histórica que pueda corroborar esta información, ¿no? Fueron sus hijas, Zoila y Hortensia, quienes estuvieron en el extranjero junto con su padre. Inclusive, como se hace mención en el prólogo, en esta primera edición, escrito por Hortensia, cito: he aquí los apuntes que, hallándome en Europa, pedí a mamá sobre las campañas de la Breña, seguida al lado de mi padre, el general Andrés Avelino Cáceres, en 1882. Sobre dicho punto, fin de cita, sobre dicho punto aún todavía existe un vacío historiográfico para poder, ¿no?, evidenciar que Antonia viajó al extranjero junto con sus 2 hijas y Cáceres. Es importante también mencionar la relación amical que existía entre Antonia Moreno y Clorinda Matos de Turner, siendo Antonia la figura de portada en la revista El Perú Ilustrado, fechada del 5 de julio de 1890, ¿no? Se ha sabido que Clorinda tenía una relación cercana con Cáceres cuando este fue presidente, ¿no?, apoyando también sus ideas políticas y apoyándolo durante la guerra civil contra Piero. Aquí cito una de las palabras expresadas por Clorinda hacia Antonia. Cito:
En este sentido, la señora Moreno de Cáceres merece nuestras consideraciones porque, abnegada y patriota, como buena peruana, ha sabido compartir con su esposo de todas las penalidades de su larga peregrinación a las Breñas y de todos los dolores de la campaña. Estos rasgos de patriotismo y de interés conyugal, que tan frecuentes son en la mujer peruana, serán suficientes para que la esposa de su excelencia, el general Cáceres, sea digna de nuestras consideraciones y el coparticipe de las glorias que rodean a su esposo. Fin de cita. Luego de la renuncia de Cáceres a su segundo gobierno, pasa al exilio de Buenos Aires, de 1895 a 1899, acompañado de su familia. Por data documental, que he revisado tanto el archivo de Andrés Sanguino Cáceres y el archivo de Nicolás de Piérola, que se encuentra dentro de la Biblioteca Nacional del Perú, por data documental fechada del año 1898, año que gobernaba Nicolás de Piérola, Antonia, junto con su familia y acompañada de la señora Pardo Figuereo, realiza un viaje rumbo a Tacna. Ese era su destino final, del que es constantemente vigilada por parte de los perolistas. Fue interceptada, vigilada constantemente en cada uno de sus movimientos, siendo los oficiales a cargo quienes le sugirieron que se enrumbe a Valparaíso, ¿no?, como una segunda opción. Sin embargo, Antonia prefirió quedarse y establecerse en Tacna hasta la llegada de Cáceres. Esto también refleja el gran temor que tenían ante la presencia de Antonia Moreno y de su posible intervención en los acontecimientos políticos del país. Ya finalmente, Moreno fallece el 26 de febrero de 1916 a la edad de 71 años. Sus restos actualmente se encuentran en la Cripta de los Héroes, junto con el de Leonor Ordóñez, ambas mujeres heroínas de esta guerra. Bueno, como reflexiones finales, es evidente, ¿no?, apreciar que esta guerra ha sido considerada como uno de los peores conflictos bélicos en nuestra historia. También ha sido vista como un punto de quiebre dentro de nuestra historia nacional, añadiendo, evidentemente, las consecuencias políticas, económicas y sociales que sufrió el país. Cabe destacar también la presencia de las mujeres peruanas, quienes formarían parte como autoras políticas y militares al inicio, durante y final de esta guerra, ¿no? Un claro ejemplo de ello fue Antonia Moreno, mujer de clase alta, que organizó colectivamente junto con otras mujeres de diferentes estratos sociales en el envío de armas, también en la obtención de información que sería importante para las tropas caceristas, en el suministro de municiones, en los cuidados y sobre todo también en el dinero para el desarrollo de esta campaña. Con el presente trabajo hemos pretendido aportar desde otra perspectiva el análisis de las vivencias de esta guerra, ¿no?, lejos del plano militar, en tanto hecho social. Estas vivencias también formaron parte del quehacer cotidiano, no solo de los individuos involucrados directamente en el enfrentamiento bélico, sino también de las mujeres que vivieron, al igual que los varones, todas estas penurias y todos esos sacrificios, ¿no? El accionar de dichas mujeres privilegiadas debe verse más allá de la guerra como un asunto de la vida nacional imaginada. A través de sus relatos dieron voz a aquellas mujeres mal llamadas rabonas y cantineras, y que muchas de ellas analfabetas, quienes tampoco pudieron acceder a una pluma, a un papel, ni el tiempo necesario para poder escribir todas sus vivencias y penurias en desarrollo de esta guerra. Finalmente, también la producción historiográfica dentro de los estudios de género y las mujeres en América Latina han brindado diversas miradas, permitiendo de esta manera rescatar del olvido a esta y muchas otras mujeres que contribuyeron en los procesos históricos. En la actualidad existe un proyecto ley, la cual declara a heroína nacional a Antonia Moreno, que fue ingresado en el 2018 y en el 2019 ya fue aprobado por la Comisión del Parlamento del Congreso Nacional del Perú. También existen diferentes bustos de Antonia Moreno, uno de ellos que se encuentra en su pueblo natal, en San Juan Bautista, en Ica, luego 3 de ellos que se encuentran en Santiago de Surco, el siguiente se encuentra en La Molina, y por último, recientemente, que ha sido inaugurado en Pueblo Libre, ¿no? El proyecto Bicentenario ha inaugurado una plazuela de las Patriotas, si no me equivoco, en la cual Estamos sobre la hora. Estamos sobre la hora. Ah, ya, listo, muchas gracias. No, termina. Y eso queriendo mencionar, ¿no? La visibilización de estas y muchas otras mujeres que ya rumbo a nuestros 200 años
de independencia, ¿no? Todavía continúan en el anonimato, y nosotras como investigadoras e investigadores, pues continuar visibilizando e investigando a estas y muchas otras mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias a Ivette, Stephanie y Claudia por sus magníficas ponencias. Ponencias que además se ve que han provocado reacción en el público, porque hay algunas preguntas que nos han escrito en el chat. Hay dos preguntas para Ivette, una para Claudia, y yo tengo una para Stephanie también. En realidad tengo una para todas y una en particular para Stephanie, así que nos vamos a repartir bien las preguntas. Entonces, la primera para Claudia viene de Miguel Esteban. ¿Francisca Zubiaga estaría representada en las mujeres populares del Perú de hoy? Es una pregunta interesante. Primero definir qué son las mujeres populares, ¿no? Supongo que está hablando en un sentido de las mujeres de clase popular, ¿no? Yo creo que siempre pienso mucho en Francisca Zubiaga porque no me gusta aproximarme a ella como en un sentido monolítico, ¿no? Creo que ella está dotada de varios atributos con los cuales muchas de nosotros nos podemos encontrar, ¿no? O desencontrar también, ¿no? En lo personal, me parece muy interesante algunos quiebres que también han sido delineados ahí en alguna otra pregunta, con los que ella rompe, por ejemplo, el hecho de que no fue madre, ¿no? Y esto no ha sido un tema lo suficientemente explorado dentro de su biografía, ¿no? Es una mujer que nace en Cusco y que se tiene que enfrentar a un cambio bastante vertiginoso de órdenes, ¿no? Donde ella tiene que buscar un nuevo espacio, ¿no? Entonces, como una mujer del presente, de diferentes ámbitos, podría encontrarse con su historia, creo que es un ejercicio personal y que debe ser explorado desde de la pluralidad de historias que habitan su vida, ¿no? En lo personal, yo me encuentro mucho con ella, por ejemplo, yo pienso mucho en ella en este ejercicio de migración, por ejemplo, si vamos a hablar de mujeres de clases populares, de cómo ella viaja a Lima en dos momentos de su vida, uno siendo la hija de un padre que las abandona, ¿no? Y que parte a España un poco huyendo de la independencia y les deja a cargo de su madre, y ellas demandan a la madre y se meten dentro de un convento para buscar una nueva forma de vivir, digamos, ¿no? Entonces llega a Lima siendo una mujer de Cusco, ¿no? Sin nombre, sin gran abolengo, y se acoge dentro de un espacio conventual. Luego regresa nuevamente a Lima, pero ya con un nuevo cargo, siendo Gamarra presidente, pero también una ciudad que la repele por su procedencia, ¿no? Yo siempre digo que a Francisca Zubiaga, en su época a la cabeza de este país, Lima la rechazó más por cusqueña que por mujer, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de clases populares, entonces también hablamos de clases migrantes, ¿no? De esos cuerpos que no son los cuerpos limeños, capitalinos, y cómo se encuentran estos con esta ciudad que terminará siendo el eje del país, ¿no? Entonces, tal vez por ahí se pueden delinear algunas respuestas. Bien, muchas gracias, Claudia. Ahora vamos a la pregunta de Carla Álvarez. ¿Es real que la participación de la mujer era importante para cada actividad revolucionaria de nuestra historia? Pero quisiera nombrar a Rosa Campuzano, Francisca Zubiaga, Manuela Sáenz, estas tres galardonadas por la Orden del Sol, según su historia, no han sido madres, permitiéndoles una participación total y entregándose a la causa. ¿Por qué desde el punto político e ideológico, desde el punto de vista, ¿no?, político e ideológico, se les resta importancia sobre su accionar y se les titula las compañeras de? Yo creo que esta pregunta sería más directa para Ivette, ¿no es cierto? Okay, Porque es Rosa Campuzano, bueno, Francisca y Manuela.
condecoradas, pues. Claro, muchas gracias, Carla, por la pregunta. Efectivamente, el asunto, no solamente para el caso de estas tres mujeres que son los icónicos y que conocemos más, ¿no? Puede relacionarse con esta cuestión de, como no son madres, entonces pueden entregarse más a la causa, ¿no? Creo que el asunto efectivamente es un punto a considerar, pero hay más razones, digamos, para que algunas mujeres trascendieran más que otras, ¿no? Entonces, lo que aquí es importante anotar es lo que tú señales en cuanto a que son más relacionadas ellas mismas, más que ellas mismas, sus compañeros, ¿no? En el caso de Francisca con Gamarra, ese es el caso que conoce súper bien Claudia, en el caso de Rosa Campuzano con San Martín y el de Manuela Sanz con Bolívar, ¿no? Sin embargo, también tendría que decir que no se sabe en ciencia cierta, en el caso al menos de Rosa Campuzano, esta relación muy afectiva, porque recordemos que Ricardo Palma es quien romantiza o sea, crea estos romances, les da como mayor dinamicidad, entonces como que han quedado impregnados por eso en la memoria de los peruanos, ¿no? Pero creo que también los historiadores y las historiadoras tenemos responsabilidad de seguir creando esos vínculos con esos compañeros como si ellas dependieran, ¿no? Sabemos que tanto Rosa Campuzano como Manuela Sanz, antes y después de conocer a San Martín y a Bolívar respectivamente, fueron patriotas, ¿no? Estuvieron involucradas en numerosas actividades en favor de esta causa. No obstante, no se ha remarcado lo suficiente sobre ellas en sus biografías o en las investigaciones sobre las mujeres en la independencia. Y aquí también tendría que señalar un punto más. El hecho de que si nos damos cuenta y revisamos la historiografía, lo que se ha escrito sobre la participación femenina y la independencia es casi nulo. Lo que más se ha publicado han sido biografías, pero no se ha complejizado, no se ha estudiado el caso de la participación femenina. Me parece y llama la atención, y aquí también lo dejo con el campo de historiografía para ver esa responsabilidad que tendríamos que asumir. Y por eso que seguimos recreando panteones de heroínas, mujeres emblemáticas, pero ¿qué pasa con el resto? O sea, tampoco es justo que solamente a un grupito de ellas las ensalzamos, pero ¿el resto qué? ¿No? Y eso ahí lo dejo, tal vez, no sé si Claudia quisiera comentar algo. No, solo cortito, pero siempre nos gusta leer estas dinámicas de forma unidireccional, ¿no? Así un poco a veces la historiografía tradicional cancela la agencia de, sobre todo de las mujeres, ¿no? Siempre es de la institución hacia la persona. En el caso de Francisca Zubiaga y lo que más o menos he delineado en la ponencia, es que básicamente estas condecoraciones son utilizadas como un vehículo de legitimación, cuando ella, al menos dentro de todas las fuentes que he revisado, ella no tiene participación alguna dentro de ningún espacio de emancipación ni dentro del periodo de independencia, ¿no? Pero sí es condecorada, y es la primera en ser condecorada en el Cusco. Y esto porque está construyendo, ¿no? Está hilando de manera muy fina el personaje político, dentro de su personaje político dentro de la ciudad. Entonces, me parece genial cómo lo ha delineado Ivette, porque nos muestra varias, nos dota de agencia a las mujeres, lo cual por mucho tiempo yo creo que ha sido cancelado. Entonces, entenderlo así, ¿no? Francisca Zubiaga dentro de la independencia, y de hecho, resaltar de que fue incorporada dentro de la resolución del Ministerio de la Mujer hace unos días, lo cual me alegró mucho, pero como heroína de la independencia, y Francisca Zubiaga definitivamente no es una heroína de la independencia. Podemos decir que fue un agente importante dentro de la consolidación de la misma, de la instalación de la República, pero su condecoración como, con la Orden de Bolívar, se da más como una estrategia política dentro de esta nueva élite republicana que se está instalando en Cusco, ¿no? Bien, muchas gracias por sus comentarios, ¿no? De Claudia y de Ivette. Yo tengo una pregunta, luego hay otras preguntas más. Tengo una pregunta que va en realidad a las tres. Me ha parecido fascinante escucharlas hablar de
tres momentos históricos en que las mujeres intervienen directamente, ya sea en el campo de disputa política, como es el caso de Francisca Zubiaga, como en los campos de batalla, en realidad batalla entre comillas, porque es todo lo que está alrededor de la batalla, ¿no? Y sin embargo, son tres momentos muy distintos, ¿no es cierto? La Guerra del Pacífico, los primeros años de la República, la Confederación Perú-Boliviana, donde Francisca interviene no solamente políticamente en Cusco, luego como primera dama en Lima, sino además también en la batalla, en Paria, en Bolivia, ¿no? Y en el momento histórico de la emancipación que ha explorado Ivette. Son tres momentos históricos y sin embargo con personajes tan diversos como las condecoradas, que son 180 más o menos, como Francisca Zubiaga, cusqueña, con digamos, una biografía muy particular, y Antonia Moreno, muchos años después, como acompañante de Cáceres. Entonces son momentos muy distintos, figuras femeninas muy distintas, y sin embargo, la historiografía las ha representado desde dos paradigmas, no más, son dos paradigmas. El paradigma de la masculinidad normativa que participa en la guerra, y que para que una mujer participe en la guerra como Francisca, para que pueda hacerlo, debe aparecer como masculinizada, ciertamente en el imaginario de la prosa histórica y de la prosa literaria también. Me parece que Ivette o Claudia, no me acuerdo, mencionaron a Palma. Y el otro paradigma es el paradigma de la normatividad femenina, que representa a las mujeres siempre interviniendo desde los vínculos familiares, ya sea como esposa, ya sea como hija, ya sea como hermana. Es decir, restañando las heridas, los primeros auxilios, o como madre simbólica o madre real, en el caso de Antonia Moreno, que acompaña al mariscal Cáceres con sus tres hijas en Ayacucho, en la Breña, y aún sabiendo que va a parir, y por supuesto el bebé muere en el parto. Entonces son tres representaciones que giran en torno ya sea a la feminidad normativa o a la feminidad no normativa, que es transgresora y por lo tanto es masculina, como el caso de Francisca Zubiaga. Esto nos muestra el fracaso de la prosa histórica en reconocer a las mujeres como creadoras de sus propios destinos particulares. Y me hizo pensar en una magnífica exposición que hizo Juliet Mitchell hace una semana en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, acerca del, bueno, ella es una psicoanalista feminista muy destacada, acerca del género desde el psicoanálisis. Y ella habló de dos ejes. El eje vertical, que es el que se refiere a la ley del padre que todos conocemos, en la que el padre interviene para decirle al hijo o a la hija: no desearás a tu madre porque esa madre es mía, tiene dueño, el dueño soy yo, soy el padre. Y es cuando el hijo o la hija resuelven ese conflicto que ya ingresan en el escenario simbólico y acatando la ley del padre. Digamos que esto es lo que conocemos del psicoanálisis, es el pan de todos los días del psicoanálisis, ¿no es cierto? Aquí no hay nada nuevo. Pero Juliet Mitchell explora un nuevo eje, que es el eje horizontal. No es el eje vertical de padre a hijo, de arriba a abajo, sino lo que ella llama el eje horizontal, que tiene que ver con los hermanos. Y ahí interviene la madre, con lo que ella llama la ley de la madre. Hay una ley de la madre, psicoanalíticamente hablando, según Juliet Mitchell. ¿Y cuál es la ley de la madre? No es no desearás a la madre, sino no matarás a tu hermano o no matarás a tu hermana. Y que es, digamos, en el escenario de un bebé recién nacido que tiene hermanos, el primer
deber de la madre es enseñarle al hijo mayor o a la hija mayor que, a pesar de los celos monstruosos que lo carcomen, porque este bebé ha venido a desplazarlo en el amor de la madre, debe de cuidarlo porque es menor, porque es su hermano, va a formar parte de este eje de la fraternidad o de la sororidad horizontal en el que todos nos debemos cuidar, ¿no? Entonces, la ley de la madre es no matarás. Es una ley que, por supuesto, incide directamente en los escenarios de guerra. Es decir, la guerra es matarás. El mandato en la guerra es matarás a tu adversario. Pero la ley de la madre es no matarás, ni siquiera a tu adversario. Ahora, hay una guerra legal, que es las guerras nacionales, las guerras civiles, las guerras desde el Estado. Y hay una guerra ilegal, que es la guerra entre hermanos, ¿no? Esto es según Juliet Mitchell. Entonces, lo que les quería preguntar es, pensando en este mandato de no matarás a tu hermano, en estos escenarios de guerra que han ustedes explorado con tanto detalle, la guerra de la emancipación, la guerra del Pacífico y la de la Confederación, o las disputas políticas, aun si no es guerra militar en el caso de la Zubiaga, aunque sí que lo es también, ¿no? Porque ella participa montada a caballo y con su capa española, etcétera, lo sabemos. Entonces, pensando en este mandato de no matarás, la figura de las mujeres, las condecoradas que intervienen y que son condecoradas precisamente porque, por sus primeros auxilios, porque han cuidado a sus hijos, a sus hermanos, han realizado los deberes de madre con todos los hermanos, que además han intervenido como benefactoras, ¿no? Dentro de los paradigmas femeninos, y que también se repite en el caso de Antonia Moreno. Entonces, eso queda claro. Ahí las mujeres estarían participando en la guerra desde la ley de la madre, desde el mandato no matarás, más bien sanarás, cuidarás a la vida, ¿no es cierto? No vas a destruir la vida, vas a cuidar la vida. En el caso, sin embargo, yo sé que en las condecoradas hay casos que no necesariamente, y creo que lo has mencionado también, Ivette, no necesariamente se alinean con este paradigma femenino. También en el caso de Antonia Moreno, sabemos que ella manejaba las armas, sabemos que ella interviene en el campo de batalla. La historia del cañoncito es cuando ella rompe las filas de los chilenos, ¿no? Para poder llevarle las armas a Cáceres. Y en el caso de la mariscala, bueno, pues se dice que ella manejaba muy bien las armas, el chicote, carajeaba como loca, y que a ella le gustaba ser una militar, eso es lo que a ella le gustaba. Entonces la pregunta es, ¿cómo leer la ley de la madre y el mandato de no matarás en estas tres guerras representadas por estos tres grupos o tres momentos en el que participan las mujeres en el devenir histórico, desde la ley de la madre? Bueno, me apresuro a responder y yo diría que es complejo, pero también es muy interesante, ¿no? Porque creo que ambas leyes van graduando, van influyendo en las acciones, en las decisiones de estas mujeres, ¿no? En ciertos momentos tendrán que asumir el hecho de tal vez traicionar, entre comillas, la ley de la madre, porque no hay otra, ¿no? Pero definitivamente es un mandato y se señala además, o sea, porque de alguna forma ese mandato se alinea con el debe ser creado por los varones de cómo tienen que ser las mujeres, ¿no? Y eso es muy evidente en el caso de independencia, porque lo que yo veo es que les dan libertades a las mujeres, pero ya cuando se está constituyendo, ya para 1826, el nuevo Estado, ya se están restriccionando. Y dicen, no, a ver, las mujeres podríamos haberlas permitido esto, pero ahora su función principal va a ser buenas madres y buenas esposas, ¿no? Entonces, incluso la otra teoría que me parece interesante es que
por eso se conjuga también muy bien con una alegoría que es la madre patria, ¿no? Ahí más bien sería interesante ese vínculo de la ley de la madre con la madre patria, porque esta alegoría es súper fuerte, ¿no? Pero claro, siempre la verdad las mujeres han traicionado esa ley para bien o mal, ¿no? Y bueno, simplemente eso, no quiero extenderme más. Sí, gracias, Ivette. Sí, me gusta la pregunta, Francesca, porque nos exige complejizar, ¿no? Y complejizar en el sentido de no restringirnos a estas dicotomías que a veces nos encarcelan, sobre todo cuando tratamos de dotar de una sola identidad a estos ámbitos. Y el campo de batalla, lo bélico, ha sido, yo lo digo en la ponencia, ¿no?, colonizado por esta masculinidad y la violencia, ¿no? Entonces, siempre pienso, y es algo muy retador para mí, cómo podemos pensar estos espacios retirados de esta perspectiva masculina, ¿por qué discursos como la ternura, como la afectividad, están cancelados o negados dentro de estos espacios? ¿Es que acaso dentro de la guerra, acaso dentro de la batalla, no hay espacio para el cariño, el afecto, la consideración, ¿no? Siempre estos aspectos vistos como algo subordinado, como algo que debe ser cancelado dentro de los discursos, porque la guerra está dominada por una masculinidad hegemónica, ¿no? Porque no es el único tipo de masculinidad. Entonces, tú nos invitas a pensar en un gobierno de las madres, ¿no? Y cómo gobernarían las madres estos espacios y cómo los pacificarían, ¿no? Me parece sumamente interesante, porque yo pienso siempre en Francisca Zubiaga siempre me pregunto por qué ella no llegó a la historia, por ejemplo, como Micaela Bastidas, ¿no? Como bueno, y tantas otras, ¿no? María Parada de Bellido, ¿no? Que de alguna forma resuenan más dentro de nuestro imaginario histórico. Y creo que porque la Mariscala no ha podido ser domesticada bajo las grandes categorías de la masculinidad. No es madre, no es esposa, no es hija, ¿no? Nadie sabe quién es su padre. No es esposa porque no tiene un rol subordinado, más bien es una dupla política, y cada vez que tratas de acercarte a ella como esposa, el personaje mismo se te revela y se niega a esa categoría, y no es esposa, y no es madre, ¿no? No tiene hijos, no tiene descendencia. Entonces, al no poder encasillarla, la historia le niega el acceso a una visibilidad, ¿no?, a largo plazo. Y con ella, y cuando digo estas categorías estrictas, son categorías estrictas leídas desde la masculinidad, pero sería muy interesante leerlas desde un gobierno de las madres. ¿Qué cosa ofrece esas categorías fuera del espectro tradicional? Y nuevamente regreso a esto, ¿no? Y es una categoría que a mí me gusta mucho, la ternura, ¿no? La ternura como una oportunidad para poder releer algunos espacios que han sido dominados por la violencia. Es una forma de pacificar nuestros discursos históricos también, darnos la oportunidad de pensar estos espacios tan restringidos como la guerra, como las batallas, ¿no? Como un choque de cuerpos donde solamente puede habitar un tipo de emoción, donde habitan muchas otras emociones, y donde, donde al hacer esto también humanizamos más a sus actores y actrices, ¿no? Bien, gracias. Bueno, sí, la pregunta me ha dejado un poquito pensando. Muchas de las acciones las cuales realizaba Antonia, o mejor dicho, cómo ella ha sido difundida a través de la producción historiográfica tradicional, ¿no?, en primera instancia escrita por hombres, ella ha sido pues los tres conceptos, ¿no? Ha sido la esposa de, ha sido la madre abnegada, ha sido la mujer que ha estado al costado de un hombre, ¿no? Entonces, ella siempre ha sido catalogada por ello, ¿no? Por la esposa de, y muchas de las apreciaciones que ha sido difundida por la historia, el ejército, también por así mencionarlo, siempre la han catalogado como ello. Entonces, y cuando yo en esa primera instancia leía esos textos y
me cuestionaba también el por qué no ver a Antonia como un sujeto muy aparte de Cáceres, ¿no? Ver qué es lo que ella hizo, cómo es lo que ella accionó, y veía mucho también a través de la investigación esta influencia que ella tenía porque era católica, era una mujer católica. Entonces, desde su labor del catolicismo, pues también estaba este apoyo de la ayuda a los demás. Entonces también entiendo de estas acciones que ella realizaba, ¿no? El apoyo en los primeros auxilios, como lo había mencionado Francesca. Y también me ponía a pensar mucho en los escritos de Carolina Frey de James, este concepto de el ángel de la guerra y el ángel del hogar, la cual ella, muchos de sus escritos que ella mencionaba y difundía a través de sus diarios justo en ese contexto, pues exhortaba que las mujeres no estuvieran en sus casas escondidas, sino a buscar maneras de poder apoyar en esta guerra, ¿no? El de vender sus joyas, en la clase de las mujeres de alta élite, a vender sus joyas, hacer cualquier tipo de acción para colaborar en esa guerra, ¿no? Pero sin embargo, no dejando de lado esos espacios domésticos que es más del hogar, del apoyo entre mujeres, no ir más allá de ese espacio, ¿no? Que es el espacio militar, el de agarrar una arma y batallar y eso. Entonces, muchas de estas acepciones mencionadas por Carolina enraizan mucho con el accionar de Antonia, ¿no? Muchas de estas cosas, pues Antonia los ha realizado, los ha empleado. Y también una clara mención es también Antonia cuando ella tiene que tomar decisiones por sí mismas, no tanto conversarlo con Cáceres, ¿no? Porque estamos hablando de un contexto histórico en el cual no se podía conversar tan fluidamente con la otra persona. Entonces, Cáceres se encontraba en otro lugar, Antonia estaba llegando pues a muchos de estos pueblos en donde también estaban armando todo para las batallas. Entonces, Antonia ha tenido que tomar ciertas decisiones por sí mismas en esos instantes, en esos momentos, porque muchos de los soldados capturaban, incluso, hay un relato, la cual Antonia menciona dentro de las memorias, las cuales Antonia estaba en un lugar, se había establecido en un pueblo, y esos soldados habían agarrado a un enemigo, ¿no? Entonces le consultaron, ¿qué hacemos con este sujeto, señora? Y usualmente lo que hacían cada vez que capturaban a un enemigo era pues cortarles la cabeza y la cabeza eran como un trofeo. Entonces Antonia mencionaba que al ver eso, pues ella se horrorizaba porque ella no consideraba ese tipo de atrocidades, pero en una guerra pues hay ese tipo de manifestaciones, ¿no? De atrocidades que se pueden evidenciar. Entonces Antonia en ese momento lo único que ella, la decisión que ella realiza fue que simplemente lo coloca en una prisión momentáneamente hasta que llegaban las tropas de Cáceres y ver qué otra decisión se podría tomar frente a estos enemigos. Entonces vemos ese tipo de acciones que Antonia no llegaba más allá a cometer, a decir, ¿no? Porque ella muy fácil le podía haber dicho, capturémoslo y hagámosle esto, lo otro. Entonces, pero ella no, porque ahí también hay una fuerte como principio de católica, ¿no? Eso también, bueno, de su religión, de lo que ella creía. Entonces, creo que también se presenciaba en este contexto también esta sororidad entre mujeres, ¿no? Si bien es cierto, había una clara diferencia también del estrato social a la cual pertenecían las mujeres, el de que, es decir, muchas de las personas, de las mujeres que trabajaban como amas del hogar, con familias adineradas, y que fueron incluso de familias del enemigo, ¿no? Chilenas, pues las acciones que ellas realizaban eran de espionaje, ¿no? De escuchar alguna información que decía su patrón, y esa información decirle a Antonia o a alguien que pertenecía dentro de este centro, ¿no? De resistencia en Lima. Entonces, han habido así ciertas actitudes las cuales, a grosso modo, se puede, ¿no? Como que complementarizar con todo este accionar, y creo que sí, también me ha dejado mucho que pensar también para seguir cuestionando cómo ha sido también esta producción historiográfica vista desde una visión masculina y pues verla desde otra mirada más femenina.
Muchas gracias por sus reflexiones tan enriquecedoras, enriquecedoras para todos y todas. El hecho es que el público tiene muchas preguntas, muchos comentarios. Lamentablemente no tenemos tiempo para responderlas todas. Y Beth, te tengo que agradecer porque veo que tú le has respondido al profesor Miguel Esteves acerca del papel de los conventos durante el proceso emancipador. Asimismo, le has respondido al profesor, o no sé si el profesor Gonzalo Zavala, acerca de la dimensión de actores o actoras políticas de las condecoradas, que también veo que le has escrito una nota. Hay una pregunta de Gonzalo Zavala para Claudia, que voy a leer, y luego ya nos queda muy poquito tiempo. Creo que esta va a ser la última pregunta, no sé, tal vez pueda quedar tiempito para otra más, pero les voy avisando que ya vamos a cerrar. Y Gonzalo Zavala le pregunta a Claudia si ha habido algún tipo de apropiación de la figura de Francisca Zubiaga por los movimientos feministas, y de qué manera. Yo creo que es el retorno de la mariscala, ¿no? En los últimos años ha pasado de una invisibilidad casi completa, y debo admitir, por ejemplo, que yo no la conocía, y yo creo que era un castigo de parte de Flora Tristán por no haber terminado completo Peregrinaciones de una paria, ¿no? Porque el último capítulo es el expresidente del Perú y es con el que cierra, digamos, este libro tan emblemático. Entonces, hace algunos años, cuando comencé a pensar en Francisca Zubiaga, realmente no era un nombre que resonara mucho, pero últimamente sí ha sido reivindicada entre muchos espacios, de hecho dentro de las intervenciones de la ciudad que se han hecho por el Día de la Mujer, le han cambiado de nombre a algunas calles con el de Francisca Zubiaga, ¿no? Cada vez la ves ocupando nuevamente espacios de reconocimiento dentro de los nombres de todo este proceso de instalación de la independencia, ¿no? En este marco del Bicentenario. Le dije que nuevamente ha sido incorporada dentro de la lista del Ministerio de la Mujer, dentro de las mujeres Bicentenario. Dentro de los espacios feministas, digamos que no tiene un nombre tan emblemático, digamos, por ejemplo, como el de Micaela Bastidas, pero creo que poco a poco se está ganando su propio lugar, pero para hacerlo, yo creo que es necesario conocer su historia, ¿no? Y esto, y por eso me emociona cada vez que conozco a alguien nuevo que investiga a Francisca y que sobre todo lo hace desde una entrada no tradicional, porque creo que el personaje exige tener una entrada no tradicional para entenderla y explorarla adecuadamente. Pero creo que tiene muchos componentes que conmueven y remecen digamos, los principios y las bases feministas. Primero, para mí, es súper importante de que es una mujer cusqueña, ¿no? Es una mujer cusqueña, es una mujer sin hijos, es una mujer que no le tiene miedo a esos límites que nos marca la masculinidad, ¿no? De lo que no deberíamos hacer, está un poco excomulgada de este paraíso de la mujer del buen vivir, ¿no? Entonces creo que tiene muchos componentes que el feminismo podría recoger o reconocer en ella estos nuevos ideales sobre los cuales también nosotros construimos nuestras narrativas. Bien, muchas gracias, Claudia. Yo solamente agregaría que, para agregar a la pregunta de Gonzalo, que desde el espacio musical artístico hay proyectos importantes, no sé si los puedo nombrar, pero, o sea, que prefiero no, pero como dice Claudia, efectivamente yo también creo que estamos entrando en la era de la mariscala, y que prueba de eso serán la performance, los montajes, sobre todo estoy pensando en un montaje de un proyecto musical muy importante que pronto espero sea público. Bien, y para cerrar, hay un comentario, que no es pregunta en realidad, es comentario de John Manuel Olivo, y lo voy a leer antes de despedirnos, sobre el tema de cómo un héroe se vuelve parte de la memoria colectiva o se construye la memoria histórica. Podemos revisar a Carlota Casalino. Parece que debemos ver esos conceptos para entender cómo recordamos a estas mujeres y por qué se han olvidado a muchas de ellas. Bien,
Aparte de ese comentario, hay muchos más acerca de las excelentes ponencias que yo comparto y creo que todas y todos aquí compartimos. Entonces, no me queda sino agradecerles nuevamente por este momento tan enriquecedor que hemos compartido todas y todos, estas reflexiones, que nos llevamos muchas preguntas, iba a decir a la casa, pero estamos en la casa ya, ¿no? A la casa interna, para seguir elaborando y esperando que se abra un nuevo foro como este para poder seguir compartiendo acerca de ese tema que ha sido invisibilizado a lo largo de las 2 siglos de historia republicana, que es la participación política de las mujeres en el escenario bélico y en el escenario político durante épocas de paz también. Bien, entonces muchas gracias nuevamente y nos vemos a las 11, bueno, yo estaré de público, para la próxima mesa de esta última jornada del Congreso. Muchas gracias. Bicentenario del Perú.